Bien, ahora yo les hablaré un poco sobre la teoría de la psicología de la memoria de Ebbinghaus. Hoy en día, la mayoría de las personas nos pasamos la vida haciendo esfuerzos para adquirir nuestros conocimientos y habilidades, registrando distintas informaciones que retener en la memoria, tanto de forma consciente como inconsciente. Sin embargo, constantemente tenemos que revisar y practicar lo aprendido para mantenerlo, o de lo contrario se termina desvaneciendo. Si bien en algunos casos, como eventos traumáticos y depresiones, podemos llegar a desear que esos conocimientos o recuerdos desaparezcan, cosa que por otra parte puede hacer que los retengamos aún más en la memoria. En la mayoría de los casos, el olvido se da de forma totalmente involuntaria. Tradicionalmente se han realizado desde la psicología una gran cantidad de investigaciones sobre la memoria y cuáles son sus procesos, incluyendo el olvido. Uno de los estudios que iniciaron el estudio del olvido fue realizado por Hernán Ebbinghaus, el cual elaboró lo que se conoce como la curva del olvido. Bien, ¿qué es el olvido? El concepto del olvido hace referencia a la pérdida de accesibilidad de información que anteriormente procesó la memoria, pudiéndose dar este olvido por diversas circunstancias. Generalmente, este fenómeno es debido a desviaciones de la atención o bien al simple paso del tiempo. Si bien es posible que se produzca un olvido como forma de bloqueo en una situación estresante o debido a la presencia de algún tipo de trastorno, sea orgánico o psicológico. Esto se refiere que puede ser que se dé el caso de que por ocurra alguna situación, que tengamos un problema o algo así, un problema que nos estrese o que podamos caer en una crisis de ansiedad y que haga como que se nos bloquee la memoria y se olvide como que lo que ocurrió, o que solo nos hagamos como que al estar pensando en esa misma situación que nos hace daño, o sea que no nos permita recordar los momentos buenos que pasamos antes de esta situación. Bien. A través del olvido somos capaces de eliminar de nuestro cerebro las informaciones y los conceptos que no necesitamos ni empleamos, de modo que ignoramos los detalles y elementos circunstanciales con el fin de permitir centrarnos en el núcleo del problema. Cuando recordamos un momento concreto en nuestras vidas, no sabemos recordar en detalle, salvo en casos muy excepcionales, con una fotografía o situaciones de gran emotividad. Pues decir, cuando es nuestro cumpleaños, el cumpleaños de nuestras mamás, cuando nos graduamos, de la prepa, ¿la recordamos? Pues tal vez sí la recordamos porque es un suceso que tiene poco que pasó, pero es decir, de cuando salimos de la primaria nos recordamos porque una imagen nos mantiene activo ese recuerdo. Todos los estímulos que estaban presentes en esta situación, sino la idea principal, debido a que hemos permitido el olvido de los elementos más contextuales. Es decir, que no recordamos con exactitud todo lo que pasó ese día, pero recordamos lo más importante que ocurrió, pues. Uno de los estudios que se llevaron a cabo respecto a este fenómeno fue el que condujo a la elaboración de la curva del olvido, que posteriormente fue explicada a través de diversas teorías. El nombre de Hernán Ebbinghaus es reconocido dentro del mundo de la psicología debido a una amplia importancia que tuvo en el estudio de la memoria. Este famoso psicólogo alemán contribuyó en gran medida a enclarecer y estudiar los distintos procesos implicados en la retención de la información, así como la pérdida o del olvido de esta. Sus estudios lo llevaron a realizar una serie de experimentos con el mismo como sujeto experimental, en los cuales se trabajaba a partir de la repetición hasta la memorización de series, sílabas que se repetían hasta su perfecta memorización, y posteriormente evaluando el nivel de retención de dicho material a través del tiempo sin realizar ningún repaso del mismo. A través de los resultados de los experimentos que realizó Ebbinghaus, inventó la conocida curva del olvido. La curva del olvido es un gráfico que indica cómo ante la memorización de un determinado material, el nivel de retención de la información aprendida
disminuye de manera logarítmica con el paso del tiempo. Esta curva del olvido se realizó a través del método del ahorro, el cual se resta el tiempo necesario para reaprender la lista del tiempo necesario para aprenderla por primera vez. La curva del olvido es un gráfico que permite tener en cuenta la progresiva pérdida del material memorizado anteriormente, siempre y cuando no se practique el repaso de dicho material. Es decir, nos ayuda a darnos cuenta lo excesivo que es perder la memorización de mucha información cuando no estamos como que haciendo lo mismo todos los días o repitiéndola, simplemente nomás el día que nos aprendemos y ya no la volvemos a utilizar. Otra aportación que tuvo Ebbinghaus hacia la psicología fue la teoría del decaimiento de la huella, que es una teoría elaborada por Ebbinghaus que pretende explicar la curva del olvido. Para Ebbinghaus, la pérdida de información es debido principalmente al poco uso que se le da, con lo que la huella de memoria dejada en nuestro organismo se debilita y desvanece con el tiempo. A nivel biológico se considera que las estructuras neuronales acaban por perder las modificaciones que el aprendizaje produce en ellas, con lo que se volvería a un estado similar al previo aprendizaje. Ahora rápidamente les hablaré un poco de quién fue Ebbinghaus. Nació el 24 de enero de 1850 en Bremen, en el hogar de un comerciante llamado Karl Ebbinghaus y Juliane. En su currículum anexó a su tesis doctoral, escrito por él, es una frase que él hizo, que dice: educado en la confesión evangélica y con estudios secundarios en mi ciudad natal. Inicié mi formación universitaria en el otoño de 1867. Estudié en la Universidad de Bonn, prosiguiéndola en Halle y Berlín, partiendo de preocupaciones de naturaleza histórica y filosófica. Me interesé cada vez más por la psicología y continué mis estudios en el otoño de 1871. Ebbinghaus se ganó un lugar esencial en la psicología. Algunos puntos claves para Hermann Ebbinghaus fue que, como ya lo mencioné, es conocido por su desarrollo de la curva del olvido a partir de su obra sobre la memoria. Realizó un experimento que consistía en memorizar 2.300 sílabas sin sentido en determinadas condiciones, mientras se registraba y seguía el tiempo y el número de repeticiones para recitar perfectamente las sílabas en su orden original. También inventó la curva del aprendizaje, que muestra cómo las personas pueden aumentar la retención del material cuando ya está aprendido y bien incorporado al reaprendizaje.